Hola, en este video hablaremos sobre las fracciones. Una fracción es un número que se obtiene de dividir una totalidad en partes iguales. Existen varios tipos de fracciones, como la fracción igual a la unidad, fracción impropia, fracción decimales y fracciones equivalentes. Hablaremos sobre la primera fracción. Fracción igual a la unidad. Es aquella fracción donde el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 2 medios, 5 quintos, 6 sextos y 10 décimos. Esto quiere decir que tanto el numerador y el denominador son iguales. Al representar la fracción gráficamente tenemos 3 cubitos que equivalen a 3 tercios. Es igual a un entero. Otra fracción serían fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Su valor es menor que la unidad, ya que se ubica entre 0 y 1 en la recta numérica. Por ejemplo, 1 tercio, 1 sexto, 3 cuartos y 4 octavos. Al representar la fracción gráficamente tenemos que son 3 quintos y están subrayadas 3 partes. Una fracción impropia son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Su valor es mayor que 1. Al representar la fracción gráficamente tendremos 10 sextos. Como vemos, están subrayadas 6 partes de las 10 décimas. Una siguiente fracción sería el número mixto. Las fracciones impropias se pueden escribir como un número mixto. El número mixto o fracción mixta está compuesto de un número entero y una fracción propia. El ejemplo anterior lo tendremos, que esto representa a 6 con 4 sextos y esto equivale a un entero. Para poder transformar una fracción impropia a un número mixto, lo que tendremos que hacer es lo siguiente: dividir el numerador por el denominador, el cociente con el resultado. De esta forma operaremos entre el entero del número mixto y el resto del numerador de la fracción, siendo el denominador el mismo. Un ejemplo sería 8 quintos, como se muestra en la imagen. Por tanto, 1 es el número natural y 3 es el numerador de la fracción y el denominador no cambia, es decir 5. 8 quintos es igual a un entero con 3 quintos. Para poder transformar un número mixto a fracción impropia, lo que debemos hacer es el número natural se multiplica por el denominador y se suma el numerador. Ejemplo, es la fracción. Como se muestra en la imagen, un entero, 2 tercios, se multiplica 1 por 3, 3 más 2 es igual a 5. Luego la fracción quedará un entero, 2 tercios es igual a 5 tercios. Otra fracción serían fracciones decimales. Una fracción decimal es aquella que tiene por denominador la unidad seguida de ceros, 10, 100 y 1000. Ejemplo, fracciones decimales: 5 décimos, 65 centésimos y 138 centésimos. ¿Cómo se escribe una fracción decimal en forma de número decimal? Para escribir una fracción decimal en forma de número decimal, se escribe el numerador y se separan como una coma hacia la derecha. Tantas cifras decimales como ceros tengan el denominador. Si es necesario, se añaden ceros. Por ejemplo, 5 décimos es igual a 0.5, un 0, uno decimal de cifra. Otro ejemplo sería 634.000. Esto significa 0.634, 3 ceros, 3 cifras decimales. Otros ejemplos serían 567 centésimos es igual a 5.67, 2 ceros, 2 cifras decimales, y 48 10.000 enteros, que esto significa 0.048, 3 ceros y 3 cifras decimales. ¿Cómo se escribe un número decimal en forma de fracción decimal? Para escribir un número decimal en forma de fracción decimal, se escribe como un numerador de la fracción el número decimal sin coma y como denominador
La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número decimal. Unos ejemplos serían 0.07 es igual a 7 centésimos, dos cifras decimales, dos ceros. 4.327 es 4.323 centésimos, tres cifras decimales a tres ceros. Otro tipo de fracciones es las fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor decimal. Las fracciones equivalentes representan la misma parte de una unidad o entero. Si la representamos en la recta numérica, corresponde al mismo punto. Unos ejemplos serían: un medio es igual a 2/4 y es igual a 4/8. Si la graficamos, tendremos un medio es equivalente a 2/4 equivalente a 4/8, como se muestran en las figuras. Y bueno, esto sería todo sobre los videos. Explicamos algunos tipos de fracciones que son las más principales para un tema de álgebra.